A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, la que corresponde al lunes 3 de febrero del año 2025. El título de la parte editorial es el siguiente: no nos hagamos ilusiones para que no haya desilusionados. Esta es una frase histórica del licenciado don Manuel Gómez Morín, fundador, creador, visionario y primer presidente del PAN, tengo entendido, que el 15 de septiembre de 1939, cuando se constituye ese partido, pronunció un discurso histórico. Y hay una parte ahí donde dice: la brega será larga. Una cosa así, sí, creo que es: la brega será larga, difícil. Y dijo él: no nos hagamos ilusiones para que no haya desilusionados. ¿Por qué tomo esta frase? Espero estar en lo correcto en la redacción. ¿Por qué tomo yo esta frase al margen de la posición ideológica de don Manuel? Porque está diciendo una gran verdad en materia política. Miren, yo he estudiado bien desde hace muchos años la Revolución China, pero bien. La Revolución China empieza en 1927 y se corona, o vamos a decir, se instaura, se declara constituida la República Popular China 22 años después. 22 años después. Ese es un ejemplo. Vietnam. Vietnam tenía combatiendo a fuerzas extranjeras desde prácticamente el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y corona ese esfuerzo anticolonialista o antiimperialista en 1975, 30 años después. Y así podemos encontrar muchos ejemplos donde los que combaten por una causa justa, que es expulsar al invasor, hacer un cambio de régimen, consolidar una revolución, etcétera, deben de tener claro que la batalla será larga, sangrienta en no pocas ocasiones, difícil, muchos obstáculos, pero el elemento principal es que no será rápida la victoria a alcanzar. En cambio, aquí en México, bueno, la Revolución Mexicana, o eso que llaman revolución, empezó en 1910 y la Constitución es el 17, pero todavía allá a fines de los años 20 andábamos ahí en guerritas civiles hasta que llegó el gran sonorense don Plutarco Elías Calles y les dijo: cálmense, y los metió al orden. Y así. Entonces, dice uno, en la guerra de independencia, empezó en septiembre, el grito de 1810, y se logra la independencia el 27 de septiembre de 1821. Hoy, por ejemplo, frente a esta situación que tenemos en México, no nos hagamos ilusiones. En 30 días, por más cambios que presente la anticientífica a Donald Trump, no va a ser de inmediato la solución. Miren, el crimen organizado, y no he podido encontrar la nota esa donde se le dice a Donald Trump, un analista norteamericano, que aun cuando descabece a todas las organizaciones, la guerra contra el narco va a continuar. ¿Por qué? Son estructuras muy flexibles. Cuando matan al cabecilla, ya hay 2 o 3 que están listos para sustituirlo. Que hay un periodo ahí de cierta incertidumbre hasta que uno mata a los otros 2. Pero la actividad, tomando en cuenta los chorros de dinero que genera, dinero mal habido, por supuesto, continúa. Por eso no se trata de descabezar solamente a los grupos, se trata de acabar con ellos a un buen número de sus integrantes, al menos los primeros 2 niveles quizá, para desarticular toda la estructura,
confiscarles armamento, balas, etcétera, etcétera. De tal manera que si dice la señora, no, pues a ver, ahí está Rochamoy, hagan lo que quieran, ahí está Mario Delgado también, llévenlo, y ahí les va fulano y fulano. ¿Qué? ¿Ustedes piensan que el que siga ahí en Sinaloa de Rochamoya va a acabar automáticamente con los meros de Badiraguato? No, hombre. Entonces, hay que ser muy objetivos en esto. Por eso, lo que logró algo insólito, dijo Marcelo, pues yo no sé insólito para quién, no ha logrado nada. Le tiraron con 30 días y lo agarró desesperada. Y vino a decir aquí una bola de mentiras, de que dijo que va a hacer las armas. Tómale. El problema de las armas es nuestro. ¿Por qué? Porque las aduanas marítimas, aéreas y terrestres están plagadas de corrupción. ¿No decía López que para limpiar de corrupción iba a mandar a la Marina, a las aduanas marítimas y al ejército en las terrestres, en la frontera, y darle el aeropuerto y su aduana a Marina? ¿Qué ganaron? Siguen entrando fayuca de China, fentanilo, precursores químicos y cuanta cochinada hay. ¿Siguen entrando armas? Por supuesto que siguen entrando armas. ¿Por qué? Porque tenemos 3,200 kilómetros de frontera porosa, desierto. ¿Cuál problema? ¿Estamos poniendo nosotros aviones no tripulados de vigilancia las 24 horas? Por supuesto que no, hombre. ¿De dónde? No tenemos un clavo para hacerlo. Vea usted cómo está la infraestructura de las ciudades, vea usted las ciudades fronterizas, la tragedia que son frente a su contraparte de Estados Unidos en la frontera. Entonces, por eso cité la frase de Gómez Morín: no nos hagamos ilusiones para que no haya desilusionados. Muy bien. Ahora, esta conversación y los 30 días. Normalmente, cuando se habla de una conversación, estamos hablando de entidades o personas casi iguales. Casi iguales. Aquí no hubo conversación. Dice, le reclamé eso de la calumnia y que le mostró los expedientes Trump y decía, ya déjese de cosas, por favor, señora. Aquí, mire, aquí está fulano, mengano, etcétera, etcétera. Y al que puso usted en tal parte, aquí está también. Déjese de babosadas, ¿no? Bien. Entonces esa conversación no fue tal. Para empezar, para agregarle limón a la herida, la economía norteamericana es 17 veces más grande que la nuestra. 17 veces. ¿Ustedes piensan que pueden conversar en esta coyuntura la anticientífica y Donald Trump? ¿Ustedes piensan que conversaron? No. Aquella dijo algo, no, va a ser así, punto, y paz, y sí, cómo no. ¿Y qué otro asunto? No, pues es que la calumnia, sí, ¿qué pedo con la calumnia? What the fuck with the calumnia? Punto. Pero luego hay una cosa muy curiosa. 30 días, ahí les va, órale, 30 días. Y punto. Y ya. Es decir, hay un dicho en la política que dicen que los tigres no hablan con los gatos. Gatos en el sentido de un felino chiquito. Ya ven ustedes que el leopardo, la pantera, el león, el tigre de Bengala se consideran los felinos grandes o los grandes felinos. Bueno, pues hay felinos chiquitititos, los gatitos de mascotas, etcétera. Hay gatos estos, ¿cómo les llaman? Angoras, así que son un poco más grandes y todo, pero son gatitos frente a un león, frente a un tigre, frente a un leopardo, etcétera. Entonces,
en este tipo de conversaciones, estamos hablando de un peso pesado contra un peso pluma, y cuando digo peso pesado no me refiero al número de libras del cuerpo de Donald Trump, me refiero a la economía atrás de él que está representando, pues. Entonces, decir una conversación, no, señora, no presuma usted, hombre, no presuma. O sea, conversan Xi Jinping y Trump, eso sí conversan. Conversa Kim Jong-un por el poderío nuclear que tiene y está loco y en un momento puede lanzar, etcétera. Ahí sí hay una conversación, se negocia, le estira y afloja, pero la anticientífica, que en su vida ha negociado algo, bueno, ni en el CEU, porque no era de los dirigentes, su esposo, Carlos Simas Jr., sí era de los dirigentes, pero ella era acá fauna de acompañamiento, pues. Digo, acompañó a Carlos cuando les dio Carlos Ahumada un buen billete para irse un mes a Europa, ¿verdad? Ahí no dijo qué cochinada es ese dinero corrupto. Claro, vámonos. Y en primera clase o de perdida en business, ¿verdad? Entonces, esto de la conversación, por favor, modérense, morenacos. Modérense, modérense. La realidad puede golpearlos tremendamente. La realidad es cruel, ¿eh? Cruel es la realidad. Así es que no anden con la conversación. Y ahorita que mencioné al arrastrado de Ebrard, dejé para este momento a otro gran arrastrado y cínico de la clase política, Ricardo Monreal. Es que dan risa. De repente vamos a cantar el himno nacional. Seguramente por eso reculó Donald Trump. Es que le debe haber dicho a su asesor de seguridad nacional, no, hombre, es que hay que darles 30. ¿No ves que cantaron el himno? Y es que el himno mexicanos al grito de guerra. A ver, díganle a los mexicanos que como dijo el bulto, es que si me agarra y no sé qué, habría un levantamiento popular. Ay, mi bulto, no sueñe usted, hombre. ¿Quién se va a levantar por usted? Y más estando crudos, por favor. Muy bien. Otro elemento que brota en esta conversación, y eso es acá entre nosotros en México, es el siguiente. ¿En verdad piensan ustedes que la anticientífica va a tomar las decisiones que se requiere para salvar el escollo de Trump y sus presiones? ¿Piensan ustedes que sí lo hará? Porque de hacerlo, diría usted, bueno, pero ¿por qué no lo hizo desde el 1 de octubre? Digo, porque de hacerlo, dice uno, habría sido mucho mejor el 1 de octubre porque hubiera arrancado con todo el power. En cambio, ahorita, el desprestigio, el ridículo, un día sí y el otro también. Y luego apareció es que, la verdad, qué capacidad para hacer el ridículo tienen. Y sale, ya me regañaron porque digo el delicadito de Hacienda. Ya no voy a decir delicadito, producción. Ahora voy a decir el delicado de Hacienda, que ya es respeto, el delicado de Hacienda. Y sale y dice, la palabra recesión no está en mis perspectivas. Pues yo no sé si la de usted no esté la palabra, pero para la economía mexicana es una posibilidad altamente probable, altamente probable. El cuarto trimestre hubo un decrecimiento de la economía, menos 0.6%. Ahora, la expresión recesión, coloquialmente mucha gente dice, es que cuando hay 2 trimestres consecutivos de un decrecimiento en la economía, hay una recesión. No es cierto eso. Esa no es la definición de recesión. Algunos encontró la facilidad, pero la recesión, para que se hable técnicamente de manera correcta, que hay un periodo recesivo en una economía o en un país, tienen que darse 4 elementos. Primero,
el, el output total de una economía, el PIB, tiene que reducirse. El crédito tiene que reducirse. Los intercambios comerciales o las importaciones o el trade tiene que reducirse, y el otro no me acuerdo qué es, las tasas de interés o alguna cosa así. Tienen que darse 4 elementos para que pueda hablarse técnicamente de una recesión. Ahora bien, algunos plantean que, dado que el último trimestre fue negativo, es decir, de crecimiento hubo, menos 0.6%, afirman ya hoy que el 1 de octubre empezó la recesión. Acabón dice, bueno, pero ¿cuál recesión? ¿Cuál recesión? Porque apenas acaba de terminar diciembre, el trimestre 4 del año pasado. Ni siquiera termina el primer trimestre de este año. Entonces, como diría el clásico, está cabrón afirmar que la recesión empezó el 1 de octubre. Sería interesante ver si nomás es al latido, es decir, me late que el 1 de octubre empezó la recesión. Bueno, si de melate se trata, pues aquí hay que ir a un puestecito y comprarnos un melatito que vale 30 pesos, con revancha y revanchita, por supuesto. Pero esto es que ya hay recesión. Señores, ¿por qué tanta prisa? Si el desastre económico está aquí ya, sin recesión o con recesión, que se legitimaría un periodo recesivo. Bueno, vamos a esperar que estos 4 indicadores, como sería lo correcto, pero si gustan ustedes que 2 trimestres negativos ya sea suficiente, perfecto. Bueno, espérense a que termine este trimestre, pues. El INEGI va a dar a conocer las cifras oportunas a fines de abril. Bueno, pues espérense a fines de abril para decir México ya está en un periodo recesivo. Pero son otros los problemas que hay ahorita, hombre. Son otros. Pero en fin. En estas condiciones, pues, ¿qué podemos esperar de esta relación con los Estados Unidos? Primero, que Trump nos va a traer de bajada. Por una simple y sencilla razón. No tenemos con qué responderle en términos estructurales, en la lucha contra el crimen organizado, en el crecimiento económico y en las finanzas públicas. No tenemos elementos. Por el contrario, las probabilidades de que el crecimiento este año ronde el 0.6, 0.7 o quizá menos, o en un descuido que haya un crecimiento, como dicen, negativo, me parece una contradicción, pero finalmente un decrecimiento sería lo más correcto. Ahí económicamente estaríamos fritos. En materia de finanzas públicas estamos out. Está tronado el gobierno federal. Tronado, no le busquen chichis a las culebras, no tienen, son reptiles, específicamente ofidios, no son mamíferos. ¿Ah? Es como los que hablan de la leche de almendras. A ver, la almendra no proviene de un mamífero, es un árbol, es agua de almendra si quieren ahí, pues, pero no es leche, pues. Pero en fin, esos son otros López, diría aquel. Luego, en materia de empleo, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es diferente a las cifras formales que da el Seguro Social mes a mes, perdimos en diciembre 683,000 empleos formales e informales, de toda la PEA, de toda la población económicamente activa, que es alrededor de 56 millones de mexicanos. Pero en los datos formales del IMSS, perdimos 413,000 empleos, récord. Nunca en este país, desde que se tienen registros, un diciembre,
había perdido tantos empleos como esta vez. Entonces, vamos a ver qué sucede en este primer trimestre en relación con la creación de empleo formal. ¿Vamos a recuperar los 403,000 empleos perdidos? Puede ser. Lo más seguro es que no sea así. Con ese crecimiento tan bajo, si no es que un decrecimiento, ¿vamos a poder recuperar eso que no ha podido hacer las finanzas públicas? Pues no, tampoco, pues. Es más, aún con un crecimiento del 0.9, del 1% positivo, tampoco sanearíamos las finanzas públicas. Para el año pasado, el gobierno federal le pidió al Congreso una autorización para endeudarse con 1.9 billones de pesos. Para este año pidió 1.5 billones de pesos, más, si no estoy equivocado, 5,000 millones de dólares. Pero hay otro problema. Los que revisen la estructura de la deuda neta del sector público federal, que estamos hablando de 17 billones, 17.7 billones de pesos. Muy bien. Una parte de esa deuda neta del sector público está en dólares. Ojo, está en dólares. Es una parte minoritaria del total, pero no recuerdo si son 300 o 400 mil millones de dólares. Vamos a suponer que el día 31 de marzo, que saldría el reporte trimestral, iremos siguiendo el de enero, el de febrero, pero vamos a poner el trimestral de marzo para hacerlo fácil. La paridad ha cambiado de 20 pesos 30 centavos a 21.50. Es decir, hay un peso 20 centavos que ha aumentado la deuda o que habría aumentado la deuda, porque no serían ya esos 400,000 millones de dólares, por poner un número fácil, por 20.50 estaríamos hablando de 900,000 millones de pesos. Pero si tomamos 21.50, ese 1.20, 1.30 más, estaríamos hablando de 120,000 millones de pesos más, perdón, arriba de eso serían 520,000 millones de pesos. Eso sería una buena pizcacha que aumentaría la deuda neta del sector público. Entonces, todo apunta a que vamos a tener un año, pero muy, muy difícil. Y luego sale el delicado de Hacienda. No, pues en mis perspectivas no está la recesión. En la de usted no, porque si ya se va a llevar un buen billete cuando se vaya. Pero estamos hablando de las finanzas públicas, no sus finanzas, señor secretario. Luego en la lucha contra el crimen organizado, ¿de dónde no hay dinero? Por eso, la única salida que tiene México es decirle a Estados Unidos, vamos a formar una fuerza común, pero yo no tengo recursos, préstame o dame un crédito para combatir juntos, para equipar a 100, 150,000 efectivos, tener unos 10, 15 drones, etcétera, aviones adecuados, artillados, y órale, le entro a los catorrazos. Pero ¿cómo la soberanía? ¿Cómo vamos a permitir que soldados mexicanos se codeen con soldados gringos? ¿No ven que aquellos hablan inglés? ¡Qué pérdida de la soberanía! En cambio, Colombia es un país que perdió totalmente su soberanía. No le regalaron los gringos 10,000 millones de dólares para combatir a las guerrillas de las FARC, unos narcotraficantes completos, y atrapar a Pablo Escobar, pero perdieron su soberanía, pues. Pero aquí la estamos manteniendo con muchos mañosos y narcotraficantes, pero muy soberanos. Esas son las situaciones en cada uno de estos temas que vamos a enfrentar.
no nos metemos a la parte del sistema de salud, no van a tener el 1 de marzo medicamentos, es una mentira de la anticientífica. El sistema educativo en ruinas y esa Secretaría de Innovación para ser una potencia tecnológica. ¿Sabe usted en qué va a terminar esa secretaría? 3 téngeles, no sirve para nada va a servir. ¿Saben para qué va a servir esa secretaría que va a luchar contra la corrupción que dirige esta mujer que causó el daño en el abasto de medicamentos? Igualito. Dice uno, pero ¿por qué no le dicen eso a la anticientífica? Porque los corre. Así de sencillo. Los corre, vámonos, y vete mucho, porque parece que le gusta el lenguaje popular de picardía mexicana. En esas condiciones, pues, como diría el Cuervito Zamora, agárrate, mi Claudia, que vamos a cabalgar. Terreno muy difícil, muchos hoyos, o sea, muchos baches, obstáculos, y tenemos a Estados Unidos, que es nuestro aliado, contigüidad geográfica, es destino, señora. Pero en aras de una soberanía mal entendida, ¿a quién estamos protegiendo? A bandas de asesinos, de delincuentes inhumanos, miserables, ruines, que matan niños, mujeres, niñas, gente mayor, en aras de controlar un territorio y ganar dinero fácil. Ya ni para qué mencionamos al inútil que está en Petróleos Mexicanos, que no sabe ni por dónde, ya lo que quiere es que ya lo dejen ir. Pero ¿qué tal vamos a construir casas en el Infonavit? Ya quiero ver a las personas que le toque una casa de esas, cuidado, se les va a caer encima, ¿eh? Ese Tabito es fiera para los centavos, fiera, vean cómo dejó Petróleos Mexicanos, ¿no? Claro, pasaba lista, ¿no? Ya saben ustedes con quién. Romperá, pues, la anticientífica con el bulto y su numerosa pandilla. Desde ahorita puedo decirles que lo insólito sería que rompiere. El problema es que se iba a quedar sola. Hubo solamente 2 personas hace 3 semanas, 2 nada más, don Raimundo Rivapalacio y su humilde servilleta, que le dijimos, señora, nuevo gabinete, el que usted tiene fue pensado e integrado para un México que ya cambió. Raimundo Rivapalacio de una manera más tranquila, no como yo sí le dije, no sirven para nada, es pinche gabinete de pedorrillo. No, ahí están todos igual. Así no se puede. Es normal que un gobernante que integra un gabinete esperando ciertas condiciones en la política, en la economía, en las relaciones internacionales, y cuando cambian radicalmente las condiciones, hace un reajuste de su gabinete. Vámonos, baraja nueva, diría el clásico. ¿Recuerdan ustedes aquellas películas de Pedro Infante y Jorge Negrete en 2 tipos de cuidados, si mal no recuerdo? Que le dice Pedro Infante, cantinero, baraja nueva. Es lo mismo, señora, gabinete nuevo, entiéndalo, por favor. ¿Qué hace una persona con las sospechas que pesan sobre él? Mario Delgado en educación. Dijo, o sea, no hay explicación lógica alguna. ¿Qué hace elaborando, coordinando el Plan Nacional de Desarrollo, el que su único mérito es que le bañaba los gatos a Monsiváis? Dijo, señora, por favor, este doctor psiquiatra que no ata ni desata en relaciones. Bueno, la realidad ya le ha demostrado que eso no sirve para nada, pero usted insiste en mantenerlos ahí. Lo peor es que no va a padecer usted, sino todo el país.
Por eso y por muchas cosas más, diría la canción, yo le pido a usted que tenga mucho cuidado, porque si no toma decisiones radicales, medidas disruptivas frente al loco de Palenque allá en el bulto, usted podría encontrar alguna sorpresa muy desagradable, señora, muy desagradable. Pero en fin, se supone que usted es científica y usted sabe mucho, tiene un doctorado en ciencias ocultas, entonces, pues usted sola, abracadabra, patas de cabra y ¡zas! Va a llegar la solución. Porque tal parece que lo único que podría hacer usted es eso. No hay más. Usted se le acabaron las canicas, ya no tiene catotas, ya, ¿cómo le hace? Los que tiene no pelan un chango a nalgadas, señora. No sirven para las condiciones actuales. Ya no pierda más tiempo, por favor. El país es el que está en juego. Pero bien, se supone que usted es la que sabe, ¿verdad? Entonces, solamente ¿qué nos queda a nosotros? Como decían los polivoces allá en los años 60, cuando imitaban a don Pedro Ferriz, ¿cuál es su segundo apellido? Santa Cruz. Yo no sé, ¿cómo decían? Si rezar, no, si hincarme y rezar o ponerme a llorar. Así va a estar usted mañana o pasado, sola, abandonado por esos que como Monreal y Ebrard le dicen usted, insólito lo que logró. Son una bola de oportunistas sinvergüenzas que quieren hacerle creer a usted que la adoran, que le siguen y la tienen en un altar. No es cierto, mire, lo que quieren es que se descuide usted para ser candidatos el 30. Ahí están sus candidaturas. La jugada viene por otro lado. Acuérdese de mí. En fin, pues, en este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 3 de febrero del año 2025.